Buenas tardes, queridos compañeros y distinguidos profesores. Mi nombre es Andrés José Gutiérrez de la Cruz. Curso la carrera técnica Sistemas en el Centro de Aviación Colombo Alemán. El día de hoy les vengo a hablar sobre el disco duro, competencia de mantenimiento de equipos de cómputo, la cual estoy trabajando con el profesor Jaime Aranillo Durán. Bueno, como les decía, el tema a tratar es el disco duro. Primero que todo debemos conocer su concepto. La unidad de disco duro o unidad de disco rígido, en inglés Hard Disk Drive, HDD, es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Se compone de uno o más platos o discos rígidos, recubiertos con material magnético y unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada. ¿Con qué voltaje se alimentan los discos duros? Bueno, los discos duros utilizan 5 voltios o más, que vendrían siendo los discos duros mecánicos, las unidades ópticas, algunas tarjetas de expansión PCI y USB, y todos los puertos USB de una PC funcionan a 5 voltios. Y esto incluye los periféricos en que se conectan ellos. Aquí les voy a mostrar algunos de los pines del conector de la corriente del disco duro, conector de alimentación, disculpen. El primero, que vendría siendo este, es el rojo, que funciona con 5 voltios. Los dos del medio son masa, por lo tanto vendrían siendo los dos negritos. Uno funciona a 12 voltios y el otro funciona a 5 voltios. Y el último, que vendría siendo el amarillo, este funciona a 12 voltios. ¿Por qué no se puede golpear un disco duro? Cada vez que un disco duro se sufre un golpe, una caída, un movimiento brusco, entre otras cosas, esto puede originar daños en el plato y por consiguiente en los datos. Además, si esto ocurre, lo que sigue es que lo que se conoce comúnmente, esto vendría siendo una rotura, un arañazo físico en el plato que afecta el acceso de los datos. Aquí tengo una imagen de un ejemplo de cuando el disco ha sufrido una ruptura, por lo tanto esto afecta a todos sus datos. Diferencia entre disco duro SATA 1, SATA 2 y SATA 3. Desde mi punto de vista yo diría que la diferencia sería su voltaje y su frecuencia, ya que estos tres manejan diferentes, ¿cómo les diría? O sea, tienen diferentes velocidades y diferentes frecuencias. Aquí podemos ver que el SATA 1 tiene una velocidad de 150 MB por segundo y su frecuencia es de 1500 MHz por segundo. También son llamados SATA de 1,5 GB. El SATA 2 tiene una velocidad de hasta 300 MB por segundo. Su frecuencia es de 3000 MHz y también son llamados SATA de 3 GB. Y por último, el SATA 3 tiene una velocidad de hasta 600 Mbps por segundo. Su frecuencia es de 6000 MHz y también son llamados SATA 6 GB. ¿Puede una PC o laptop funcionar sin el disco duro? Claro que es posible. Existen los denominados LibreSys, que son sistemas operativos que en su mayoría distribuciones de Linux que arrancan precargando el sistema en la memoria RAM. También existen los sistemas operativos que puedes instalar en una memoria USB y arrancar con ellos sin necesidad de un disco duro. Lo primordial en estos casos es configurar tu BIOS para que inicie desde un CD o desde una USB boosteable. También se debe tener en cuenta que necesitas una buena cantidad de RAM, 128 o menos. Pues como escuchamos anteriormente, el sistema residiría en RAM durante su uso. De hecho, los archivos que crees o guardes ahí estarán. Y si deseas tenerlos permanentemente, puedes usar una memoria USB para almacenarlo.
Esto es muy útil cuando el disco duro se estropea o para revisar una máquina que no tenga un disco duro. ¿Qué características debemos tener al momento de adquirir un disco duro? Probablemente la característica más importante que debemos considerar al momento de comprar un disco duro junto con su velocidad de transferencia sea la cantidad de datos que este disco duro puede almacenar. Hoy en día ya es posiblemente encontrar discos duros de uso comercial de 1 o más terabytes. Cuanta mayor capacidad tenga tu disco duro, más datos podrás guardar en este. Así podrás darle un buen uso antes de comprarlo. Y si piensas guardar fotos, películas o tener una gran cantidad de datos en este, lo más recomendable es que compres un disco de mayor capacidad y que esté dentro de tu presupuesto, claro. Aquí tenemos la equivalencia de un bit equivale a un dígito binario. 8 bits equivalen a un byte. 1000 bytes equivalen a un kilobyte. 1000 kilobytes equivalen a un megabyte. 1000 megabits, equivalen a un gigabyte. 1000 gigabytes equivalen a un terabyte. Y 1000 terabytes equivalen a un petabyte. Estas son algunas características de almacenamiento que debemos tener en cuenta al momento de comprar un disco duro. Bueno, y con esto he finalizado el video. Muchas gracias.